pero les asiste mucho la razón también en torno a las políticas fiscales o económicas que han regido al país en torno a las comisiones bancarias. Se pone ese asunto interesante también con la agenda que trae el Senado, pero también estuvo ahí el presidente del Senado en la presentación del plan de seguridad. Martín Valtres, bienvenido, buenos días a Proyecto Puente, Hermosillo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Adelante. Bien, gusto en saludarlo. Primero empecemos por la presentación del plan de seguridad. ¿Tienes algo que decir, alguna valoración, Martí? Estuviste ahí también, ¿verdad? Buenos días. Sí, ahí estuve. Me parecieron interesantes varias cosas. Una de ellas es un nuevo enfoque sobre el tema de drogas. Se trató el tema de la amnistía y ciertas características en caso de que se apliquen. También, por otro lado, se incorpora la cuestión social. Asimismo, está el asunto de la Guardia Nacional. Y también, por otra parte, están las estrategias de pacificación. Es decir, hay unas 4 o 5 líneas novedosas, muy distintas de las que se han llevado a cabo en gobiernos anteriores. ¿Vendría el plan de seguridad nacional, Martí, a dar desde su perspectiva, un giro radical en el combate a la seguridad y a la política antidrogas, por ejemplo, de México? Sí, se están planteando cosas que de concretarse van a representar un giro muy importante. Por ejemplo, eliminar el enfoque punitivo predilecto sobre el tema de drogas y valorar el tema de la legalización parcial en algunos casos. Supongo que esto es lo que se deriva. Eso sería un giro bastante radical en el tema. Otro giro muy importante es ponderar la cuestión social para que no sea solo el uso de la fuerza. También ese es otro cambio fundamental. Otro cambio muy importante y que ya se ha comentado es en los procesos de pacificación y concordia, valorar los temas de amnistía siempre y cuando existe el consenso de las víctimas. También este sería otro cambio importante. Y luego está toda la cuestión relacionada con la unificación de los mandos para que el presidente esté al frente del tema de la seguridad. Este es otro cambio. Otro cambio ya conocido respecto al sexenio que termina es la separación del tema de la policía respecto del tema de gobernación. Ahí entonces tenemos varios cambios importantes. Claro, ¿qué es lo que más rescatarías de todo este plan? Porque el punto de la Guardia Nacional, como ya has leído y tienes detectado, me imagino, Martí, está generando ruido por la Guardia Nacional. Dicen es una especie de policía militar disfrazada, aunque desde la perspectiva del plan se pudiera presentar también como un avance o una nueva estructura de seguridad para combatir la delincuencia en el país, pero sin embargo algunos sectores están diciendo se oficializa la militarización del país. ¿Qué con esto? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que hay que leer globalmente el programa. Si lo leemos globalmente vamos a ver que la idea es ir generando otros mecanismos de seguridad para que disminuya la presencia militar en el tema de seguridad pública. Creo que ahí es donde la seguridad donde la estrategia va cambiando. También si vemos el tema de drogas, pues la idea es eliminar la persecución del adicto y sustituirla por políticas de salud y no por políticas penales o punitivas hacia el consumidor. También ahí es otro giro muy importante. Por otro lado, también está el tema de derechos humanos. Hubo muchas violaciones a derechos humanos a lo largo de estos últimos años y está el planteamiento de que no se va a permitir ningún tipo de violación de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Es decir, ahí hay cambios muy importantes respecto a las políticas que se han seguido hasta ahora. Sobre la amnistía, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir al respecto? No está todavía clara, ¿no? ¿O ustedes como Senado a lo mejor retomarían el tema para detallar cómo quedaría o ya en el documento se presentó de manera final, Martí? Yo creo que quien va a presentar el tema de la amnistía al Congreso será el propio presidente. Pero ayer se comentaban algunas líneas. Por ejemplo, una de las líneas que se plantea es que haya acuerdo, aceptación
condición de las víctimas. Sin esa condición no podría haber amnistía. De igual manera, se excluirían de la amnistía, o sea, no podrían entrar a la amnistía aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad. También ese es otro tema que se ha excluido. Y por otra parte, no todo sería amnistía, sino que eso sería también combinado con la aceptación de la entrega sobre ciertas bases, sobre ciertas condiciones. Entonces, creo que es un esquema que se va completando. Ayer tuvimos un poco más de luz Martí, sobre las características de la amnistía. Martí, es que se pierde un poco, a lo mejor como que se está despegando el teléfono, no sé si se lo pueda un poco más, estar más ¿Ya cerca. me oyes mejor? Ya, sí, exacto, perfecto. Entonces me decía, Sí. la amnistía no es un cheque en blanco, es lo que me tratas de decir, Martí Batres. Sí, no se está planteando una amnistía generalizada, sino con ciertas condiciones. Algunas de esas condiciones las vimos ayer. ¿Qué condiciones? Que las víctimas estén de acuerdo. No entran los delitos de lesa humanidad en la posibilidad de la amnistía. La amnistía no es en todos los casos. Se combinará también con la entrega y por lo tanto la prisión en circunstancias determinadas para algunos de los personajes. Entonces, bueno, hay ahí otras características también que tienen que tomarse en cuenta. ¿Qué sería lo mejor del plan para ti, de manera global, Martín? Yo creo que es un plan nuevo, es distinto, y por supuesto hay que seguirlo revisando, ¿no? El Senado tiene que aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad, así de que este plan tendrá que traducirse en Estrategia Nacional de Seguridad. ¿El Senado es el que tendría que apoyar este plan? ¿Va a aprobar entonces este plan, todo esto? En algún momento el Senado aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad. Por otro lado, también el Senado, como parte del Congreso, tendría que aprobar algunas cosas, por ejemplo, la reforma constitucional para el tema de la Guardia Nacional o la legislación relacionada con la amnistía. Así de que muchos de estos temas pasan por el Senado de la República. ¿En dónde ves que puede haber debate intenso? A ver, sobre todo la cuestión de la policía, de la Guardia Nacional. Ahorita la Corte está debatiendo, como sabes, tumbar las facultades del Ejército sobre la seguridad pública en la Ley de Seguridad Interior. Y esto me decía ahorita Martín Barrón, o especialistas, viene a ser una militarización con la Guardia Nacional que se propone. ¿Es así? ¿Tú coincides en este concepto? No, de hecho tendría que haber una reforma constitucional para aceptar el tema de la Guardia Nacional en los Okay. términos en los que se planteó el día de ayer. Y no se trata de una militarización, pues no es la entrada del ejército de lleno a la cuestión de la seguridad pública, sino más bien es la creación de otro cuerpo que en efecto tenga otras características y por lo tanto pueda entrar a este tipo de temas. Bien, por otro lado, el tema de las comisiones bancarias, Martí, está en la agenda, sí va, en el Senado generó mucho ruido, pero por una parte también hay, vamos a decirlo, la razón que les asiste en el sentido del cobro de comisiones que no está regulado, que está muy por encima de países desarrollados, es decir, generó debate aquí en el sentido de que, primero, la presenta Monreal, como sabemos, después Andrés Manuel dice que 3 años no se va a tocar a los bancos, pero en el fondo la situación es que sí hay un cobro injusto también en comisiones, dicen muchos sectores y ciudadanos por parte de los bancos. ¿Cómo va esto, Martín Batres? Evidentemente se parte de una realidad. Hay un cobro injusto, hay abusos de los bancos, aquí se cobran comisiones que son más elevadas que en los países de origen, de donde son metrópoli los bancos, y hay un reclamo ciudadano. La gente ha visto bien la presentación de esta iniciativa, por un lado, y por otra parte también, pues es una iniciativa relevante. Ahora bien, para darle curso, es muy importante que haya diálogo. Se tiene que dar en un clima de estabilidad. Tiene que haber consulta con los usuarios, pero también con los banqueros. Tiene que haber coordinación con el gobierno de la República. Se debe evitar que haya sobresaltos económicos, porque si no, terminan afectados los propios usuarios o la ciudadanía. Entonces, se tiene que abordar de una manera cuidadosa,
ese tipo de iniciativas. Es una iniciativa libre que presenta el grupo parlamentario de Morena, no está en la agenda consensada con las demás fuerzas políticas, no está en la agenda del gobierno federal nuevo, que entra el 1 de diciembre. No obstante, se presentó, ha sido turnada a comisiones, a la Comisión de Hacienda y de Estudios Legislativos, y estas comisiones marcarán el ritmo de discusión. Nosotros resolveremos antes de este tema muchos otros temas que ya se han enumerado y que tienen un procesamiento, un consenso, ya sea con el presidente electo o con las otras fuerzas parlamentarias, y este tema, bueno, lo seguirán analizando los legisladores. Pasará del Senado a la Cámara de Diputados, también se requiere el visto bueno de los diputados. Tiene su complejidad por las aristas económicas que toca, y yo creo que se puede resolver en la medida en que se logren acuerdos firmes con el sector financiero y con el gobierno de la República. Viene entonces un proceso de consulta, de diálogo, se van a abrir foros, se va a debatir ampliamente, me dices la ley, se debatiría. Necesariamente ya se empezó, pero para que se resuelva bien, se requiere que haya mucho diálogo para evitar que pueda haber turbulencias que afecten la economía. ¿Cuáles son los principales puntos a debate? Aparte de las comisiones, que sin duda, es decir, es un tema toral, yo creo, neurálgico en este debate. ¿Qué más? Eran hasta 16 comisiones bancarias, si mal no recuerdo, Martí Batres, presidente del Senado, los que se iban a proponer a debate o a eliminar, ¿sí? Pues ese es el tema central, el tema de las comisiones. ¿Y cuál es el objetivo? Pues que esos abusos desaparezcan, estos excesos, y que se logren, en su caso, homologaciones con lo que sucede en otros países del mundo. No obstante, yo insistiría en que, ese es mi punto de vista como presidente del Senado, una iniciativa de este tipo se debe acompañar necesariamente de un diálogo con los actores involucrados con el tema financiero para darle la estabilidad de vida a la resolución que se tome en su caso sobre este tema. ¿Qué otros temas trae en agenda Morena para lo que viene, Martí Batres, por ejemplo? ¿Qué otros temas prioritarios? Veo que las comisiones van a dar mucho de qué hablar, la ley de seguridad, por ejemplo. ¿Qué otro tema está en la agenda legislativa? Hoy abordamos lo de la Fiscalía General y el tema de extinción de dominio en el caso de bienes obtenidos por corrupción. Son dos temas que vamos a abordar en la sesión de hoy, que se resolverán muy probablemente hoy. Y luego viene el tema de catálogo de delitos, van a delitos que habían dejado de ser delitos graves. La idea es que sean delitos graves, delitos como portación de arma prohibida. También se propone que sea delito grave el robo de combustibles, el fraude electoral, la falsificación de facturas, el encubrimiento, entre otros, para que haya una eficaz estrategia en contra de la delincuencia, del crimen, y también una eficaz estrategia en contra de la corrupción. Entonces, este es otro paquete de asuntos que también viene en camino. Y luego vendrán temas de carácter social más adelante, ya una vez que entre en funciones el presidente de la República. Se espera que podamos estar debatiendo el tema de la reforma educativa, de la educación superior, el tema de los derechos de adultos mayores, personas con discapacidad, el tema de los derechos de los jóvenes, entre otros temas sociales importantes. Pues sí, muy interesante la gente. A ver, ¿se propondría entonces que los delitos de corrupción sean graves entre ese catálogo que me diseccionas, Martí? Porque eso es muy interesante. Ahorita el peculado, el cohecho, es decir, y todo lo que signifique corrupción en la administración pública de todos los ámbitos en el país, pues siempre sencillamente se ganan con amparos, Martí, o con cualquier recurso, se tumban. Así es, y salen, todo el mundo sale libre. Así es, totalmente. Todo el mundo. Entonces no hay ningún problema. La idea es que en esos casos sean delitos graves, que haya prisión preventiva, es decir, que haya otras herramientas inhibitorias del fenómeno de la corrupción. Sí. Si te fijas, por un lado es la política de austeridad,
está el tema de la extinción de dominio, está el tema del combate a los contratos leoninos, está el tema de la revisión de la obra pública, y también está este tema en el terreno penal. Es una estrategia global frente a la corrupción. La extinción de dominio, ¿cómo vendría, por ejemplo? O cómo viene? ¿Hoy se debate, dices? ¿Hoy se presenta? Hoy se debate el tema de la extinción de dominio, ya la figura de extinción de dominio ya existe, se aplica básicamente en el tema del crimen organizado. La idea es aplicar la figura de la extinción de dominio también para los bienes que son producto del saqueo del erario y de tal forma que la nación pueda recuperar esos bienes. Es una herramienta muy importante porque a veces se castiga a los corruptos con cárcel, pero se quedan con todos los bienes que saquearon de la nación. ¿Es de cualquier nivel, municipal, estatal o federal, aplicaría? En general, Sí, en este caso, se trata de que llegue a todos los niveles del país. ¿Cualquier persona entonces que se le compruebe un acto de corrupción sería o en qué momento aplicaría la extinción de dominio, por ejemplo? La extinción de dominio aplicaría a partir de que se hagan estas reformas y entren en vigor. Es decir, sobre todo estamos viendo hacia adelante, hay un periodo que ha transcurrido, tú sabes el tamaño de los abusos que ha habido, pero eso no se puede repetir. Si bien no existe retroactividad de la ley y mirar hacia el pasado tiene ciertos límites, no obstante ello, tiene que cambiar lo que priva en el país. Ha sido una situación muy señalada por la ciudadanía, por la sociedad mexicana. Totalmente, pero es, por ejemplo, al señalado también por un delito de corrupción y que se le compruebe, ¿se le aplica la ley de extinción de dominio? ¿A eso me refiero, ¿se le aplicaría? Esa es la idea, es decir, a quien haya obtenido determinados bienes producto del saqueo del erario. Pues muy interesante. La agenda del Senado, Martí, por último te pregunto, como presidente del Senado, ¿cómo le van a hacer para que no sucumbir ante la tentación de que pues el Senado no se convierta en la caja de resonancia, iba a decir de los pinos, pero ya no va a ser los pinos, es decir, del presidente de la República y que no diga qué horas son las que usted las que usted diga, señor presidente? ¿Habrá la separación de poderes? ¿Sí va a ser real, Martín Batres? Pues mira, el ejemplo que ponías tú sobre el tema de Las comisiones. esta iniciativa de las comisiones bancarias, pues muestra esa separación de poderes. Pues finalmente ese es un tema que no surgió del Ejecutivo, sino que surgió del propio Legislativo. Y así hay muchos temas que los legisladores han planteado por su propia cuenta. Obviamente tendrán que consensarse, incluso también con el Ejecutivo, obviamente, y tendrán que buscar una armonía con los actores involucrados, pero hay muchos temas que se están planteando desde el legislativo. Pongo dos ejemplos que el legislativo ha resuelto ya por su cuenta, y no por una instrucción del ejecutivo o por una petición o solicitud del ejecutivo. Uno es la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de sindicalización y negociación colectiva de las condiciones de trabajo, que ahí estaba, tenía 3 años sin ser ratificado, ya se ratificó, fue una decisión propia del Senado. Otro tema también que se resolvió recientemente fue establecer el derecho de las parejas del mismo sexo a la seguridad social. Es otro tema que ya resolvió el Senado de la República, se envió a la Cámara de Diputados. Tampoco es una iniciativa del Ejecutivo, tampoco se encuentra entre los 12 proyectos del presidente electo. Y luego tenemos otro tema que no se ha terminado de resolver, pero es el tema de paridad. Se van a buscar reformas constitucionales para establecer la paridad de género, hombres y mujeres, en la representación de todos los órganos del Estado, de los 3 poderes de la Unión, de los 3 niveles de gobierno y de los órganos autónomos. Y entonces, esa es otra iniciativa que tiene un impulso desde el legislativo. Yo no veo que entre el Ejecutivo y el Legislativo deba haber confrontación. No obstante, lo que sí me parece que es importante es que desde el Legislativo haya iniciativa, que sea proactivo en el proceso de cambio y de transformación del país. Claro, y como sucede en cualquier parte del mundo, los republicanos apoyan a Donald Trump, los conservadores en Inglaterra, es decir, digo, tampoco nos debemos de asustar si hay, como dices, no esa coordinación en proyectos, ¿no? Que vayan en pro de
en el bienestar del país, es decir, ¿no? Hay esa coordinación en el mundo. Bueno, Martí, te agradezco mucho este primer acercamiento, te pido nos mantengamos en contacto con Proyecto Puente, como presidente del Senado para la agenda legislativa y para otros temas. Por lo pronto, este primer acercamiento ha sido, pues de alguna manera, enriquecedor para ver la agenda que viene y el pulso del Senado de la República rumbo a la cuarta transformación, Martí. Estamos en contacto. Muchas gracias, te mando un abrazo, saludos a todo el auditorio. Estoy a la orden y a disposición para seguir informando a los habitantes, a la ciudadanía del país de lo que estamos haciendo. Gracias, Martí. Igualmente, el espacio se queda abierto. Martí Batres, el presidente del Senado de la República, ya escuchó usted lo que viene con la agenda de Morena. Es interesante porque no se suscribe solo a lo que estamos escuchando a ciertos temas. Es amplio. Ya veremos si hoy se aprueba la ley de extinción de dominio, porque serían entonces de los delitos los delitos de corrupción se elevarían a delitos graves, porque ahorita no son graves, son delitos menores que se pagan fianza pues por ellos. Es decir, el que se robe una plancha, una escoba, va a la cárcel, y el que se robe 100 millones, no. Es decir, y la ley de extinción de dominio también vendría sobre ellos. Es decir, se pone interesante la agenda que viene del Senado. Por eso aprovechamos al presidente con otros temas, la visión, cómo será la relación con López Obrador, y el tema de las comisiones. Viene mucho debate en el Senado vinculado con lo que está pasando en seguridad. Corte y vuelvo. La caravana migrante que pasó por Hermosillo, ¿llegaron o no llegaron ya? ¿O están o no? Porque ya es un éxodo disperso que se viene quedando o pernocta o se queda en algunos lugares de la República. Veremos cómo está aquí en Hermosillo Luis Ángel, si pasó o no. Mesa análisis con diputados, las finanzas de Hermosillo, la concesión de alumbrado público y por supuesto sus comentarios. Volvemos. Ballesta, mariscos y carnes.